Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a este conversatorio, Estado de la Adopción de las NIC-SP emitidas por la CGR en Chile. Hoy día nos acompañan Marcelo Fernández, Raúl Cáceres, Carlos Ruiz y quien modera nuestra profesora del DCS, Adriana Cabello. Los dejo con la profesora. Muchas gracias y les recordamos que todas sus consultas se las pueden hacer directamente, en este caso, a Adriana Cabello, para que la pueda compartir con los otros panelistas. Bienvenidos. Muchas gracias, Marcela. Muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Antes de comenzar con nuestro conversatorio, quiero agradecer a Marcelo, que es socio NIC-SP CGR de HLB International, a Raúl Cáceres, que es director de NIC-SP, ¿cierto?, de HLB International, a Carlos Ruiz, jefe de oficina de NIC-SP de la Dirección de Bienestar de Carabineros. Muchas gracias por su buena voluntad de participar con nosotros. Los tres son profesores de nuestro diploma NIC-SP. Adicionalmente, Carlos lideró el proceso de convergencia NIC-SP en su servicio. Raúl y Marcelo participan, ¿cierto?, en asesorías, consultorías de apoyo de convergencia y también de auditoría. Así que muchas gracias por participar, compartir su tiempo para poder resolver acá un par de dudas que tenemos planteadas sobre el estado de la adopción de NIC-SP CGR en Chile. Nuestras consultas o las consultas que yo les voy realizando las vamos a dividir en dos temas. El primero de ellos es considerando que los organismos centrales ya debiesen estar en plena convergencia, ¿cierto?, de las NIC-SP CGR, queríamos saber en qué estamos en el área de auditoría de estados financieros. Y el segundo tema, ya que es primordial para este año, es el impacto de las convergencias NIC-SP CGR en las municipalidades. Así que vamos a comenzar con las consultas. Yo les voy a ir haciendo un par de consultas dirigidas y adicionalmente a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo hoy día, por favor les pido que cualquier duda o cualquier consulta que tengan, las vayan colocando en el chat y yo se las voy haciendo a nuestros panelistas. Así que esperamos. Entonces, como ya sabemos, ¿cierto?, las NIC-SP CGR ya están, ¿cierto?, vigentes hace un par de añitos en los organismos centrales, ¿cierto? Y quería saber yo ahora, Marcelo, si tú me puedes ayudar, si es que ya estamos en la fase de auditoría de estados financieros, ya se han confeccionado algunos estados financieros bajo NIC-SP. Entonces, me gustaría saber qué beneficios trae para una entidad que le realicen una auditoría externa a estos estados financieros. ¿Tú me podrías ayudar? Hola Adriana, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, aquí esta consulta nos va a responder Raúl, ¿ya? Él nos va a apoyar aquí con esto porque igual entre nosotros tenemos algunas respuestas que va a dar y Raúl nos va a ayudar con esta consulta. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Sí. Bueno, junto con saludarlos, ¿no es cierto?, y a las personas que, ¿no es cierto?, nos acompañan, ¿ya? La pregunta es interesante porque empieza diciendo qué beneficios trae una entidad someterse a una auditoría externa de estados financieros, ¿no es cierto? Es importante señalar que los beneficios en realidad son súper claros. ¿En qué sentido? En que es importante en las etapas que estamos actualmente, donde, y esto podemos, ¿no es cierto?, traerlo a lo que pasa actualmente, donde se pide mucha transparencia, ¿no es cierto?, rendición de cuentas, dado que los estados financieros es las dos finalidades que tienen, ¿no es cierto? Entonces los beneficios son, por un lado, mayor confianza en los datos, ¿no es cierto?, en los saldos que se presentan de los estados financieros. Ya hablemos de balance, ¿no es cierto?, estados de resultados, el estado de ejecución presupuestaria, ya, dado que adicionalmente a auditarse, la Contraloría también establece en su instructivo de preparación y presentación de estados financieros, ¿no es cierto?, subirlo a las páginas de transparencia. Por ende, por el lado externo podríamos verlo de una mirada respecto a los beneficios que trae por vía transparencia y rendición de cuentas. Desde el punto de vista interno, lo importante de una auditoría es que se basa alrededor de 2 visitas, ¿ya? Se divide en 2 visitas, ya que comúnmente son entre septiembre y octubre. La visita preliminar,
que ¿no es cierto?, se audita saldo al 31 de septiembre o al 31 de octubre en algunos casos, y la segunda visita, que es la final, para revisar los saldos que quedan entre septiembre, octubre a diciembre. ¿Y qué se puede detectar en este tipo de auditorías? Por ejemplo, corrección de errores, tratamientos contables, ¿ya? Es importante este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfrentamos, sobre todo junto a Marcelo, que en ese sentido, las instituciones públicas se rigen directamente bajo resolución número 16. Y muchas veces, en muchas ocasiones, en lo particular me ha tocado mucho, respecto, por ejemplo, a que salgan dictámenes. Hay muchos dictámenes sobre normativas que o cambian, la modifican, o extienden, ¿no es cierto?, las atribuciones que tienen este tipo de oficio de dictámenes sobre la normativa resolución 16. Y para ser más concreto, ejemplo de ello, está el dictamen 19.882, perdón, el 90.832, que establece, por ejemplo, el incentivo al retiro. ¿Ya? Había una confusión, de hecho, respecto a en qué momento reconocer un incentivo al retiro mediante una provisión. Dicho esto, entonces, y teniendo presente que este dictamen se le entregó a la SEC el año 2016, a finales del 2016, con este dictamen, ¿no es cierto?, tenemos una base más completa para poder hacer un registro. Entonces, la auditoría, como decía, tiene dos principales beneficios. Interno, que es desde el punto de vista de una entidad externa, puede ser, ¿no es cierto?, en este caso, entidades externas, como la que yo participo, como Contraloría General, que actualmente ya está haciendo, en este caso, auditorías externas, y por ende se pueden corregir errores antes de llegar a un término de periodo, por ejemplo, en las visitas preliminares, y desde el punto de vista externo, el tema principal, que es la transparencia y la rendición de cuentas que estamos actualmente. Muchas gracias, Bueno, Raúl. para poder complementar un poquito a Ariana al respecto de lo que dice Raúl, bueno, todos los beneficios que él comentó, es importante mencionar también de que una auditoría de estado financiero, hoy en día muchas entidades lo están haciendo ex post el año. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, auditar el año 2020, están haciendo la auditoría en el año 2021, ¿ya? Sin embargo, en las auditorías se recomienda de que estas tengan, como decía Raúl, una revisión preliminar, ¿ya? Entonces, al tener una revisión preliminar, se pueden identificar, ¿cierto?, cualquier tipo de error contable o error de aplicación de un criterio contable de manera oportuna y poder corregir durante el año, ¿ya? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, hay estados financieros de entidades públicas, CONAF, por ejemplo. CONAF se audita en el mes de febrero, marzo del año siguiente, el cual está emitiendo, ¿cierto?, su estado financiero. Entonces, cualquier error que se detecte en esa entidad no va a poder ser regularizada. Entonces, de cierta forma, siempre va a estar saliendo con una opinión con salvedades. Entonces, la idea de la auditoría es que puedan hacerse con una revisión preliminar, ¿te fijas? Para poder, como te digo, regularizar, ¿cierto? Y arreglar estos errores contables, que muchas veces también son errores contables, en el periodo contable como tal, ¿cierto? En el ejercicio del año, ¿ya? Entonces, ese es como un tips que se le puede generar a las entidades que hoy en día se están auditando. Por ejemplo, la Comisión de Mercado Financiero se está auditando y lo hace de esta manera, ¿cierto? Chile Valora, Tribunal de Libre Competencia, entre otros, que al final del día está generando un beneficio para ellos. ¿Por qué? Porque tienen que tener en cuenta que los estados financieros se cierran el 8 de enero del año siguiente al cual está siendo auditado. Entonces, en ese momento ya no hay oportunidad para poder corregir los errores. ¿Te fijas? Entonces, si estamos haciendo una auditoría preliminar en la cual se encuentran errores, ¿cierto?, para poder corregir, ahí lo podemos hacer perfectamente en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, ¿ya? Entonces, eso es más que nada como poder complementar, y cualquier entidad que se quiera auditar, ¿cierto?, sus estados financieros con un ente externo, la idea es que pueda tomar esta práctica para poder corregir sus errores contables, ¿cierto?, o cualquier error de algún criterio contable aplicado en el periodo que corresponde. ¿Ya? Eso. Gracias, Raúl y Marcelo. Me encantaron los beneficios que ustedes mencionaron, porque muchas veces nosotros vemos, los servicios o las empresas ven a la auditoría como algo malo, pero ustedes lo están llevando desde el punto de vista del real objetivo de la auditoría, apoyar para que estos estados financieros salgan perfectos. Así que muchas gracias. Y en línea con eso, me gustaría
preguntarle si realmente es obligatorio para los organismos de los servicios centrales, es obligatorio realizar realizar auditorías para presentar los estados financieros auditados. Mira, Diana, si bien por el momento no es obligatorio realizar una auditoría externa a los estados financieros de las entidades públicas, existen varias entidades que se someten de manera voluntaria a este tipo de revisiones. Como te decía, por ejemplo, la Comisión de Mercados Financieros, ¿cierto? CONAF, Cercotec, el Senado, entre otros. ¿Y esto lo hace para qué? Para poder que un externo revise sus saldos contables y a su vez también verificar la eficiencia del control interno, ¿ya? Por lo tanto, no es obligatorio. Sin embargo, hoy en día la Contraloría, en la actualidad, ¿cierto?, está realizando auditorías de estados financieros, en las cuales los resultados no han sido favorables para estas últimas, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque todas las opiniones o generalmente las opiniones que emitió la Contraloría han sido con abstención. ¿Y esto debido a qué? A la falta de análisis contable y a la documentación de respaldo, ¿cierto?, que soportan las transacciones que están registradas en la contabilidad, ¿ya? Ahora, si bien es importante mencionar de que a la larga los estados financieros de las entidades públicas van a ser auditados. Eso es lo que en algún momento se acordó y mencionó la Contraloría, de que los estados financieros van a tener que ser auditados todos, de todas las entidades, y la idea es que sean auditados por una entidad externa. Perfecto, me queda claro. Y en línea con eso, porque tú mencionaste que había las auditorías que se había realizado por parte de la Contraloría habían como una abstención de opinión. Entonces a mí me gustaría saber qué efectos puede tener en los organismos si la auditoría no sale bien. Bueno, Adriana, desde ese punto de vista, en particular, pueden también tener dos efectos. Ya muchas veces no se toma esto en consideración, pero me imagino yo que algunos participantes, como yo, por ejemplo, también siguen, por ejemplo, las páginas de Instagram de Contralorito, en donde, ¿no es cierto?, se suben muchas auditorías y es más, en muchas de esas auditorías han salido, ¿no es cierto?, en la televisión, y hay un tema de imagen. Tenemos también que empezar a ver que las instituciones públicas necesitan confianza, necesitamos confiar en las instituciones públicas, y no solamente desde el punto de vista de sus operaciones, ¿no es cierto?, de la misión y el servicio que entrega, en este caso, una institución pública, sino también desde el punto de vista de sus finanzas. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, en distintos medios de comunicaciones, que efectivamente hay problemas con ciertos registros, ¿no es cierto?, ciertos fondos, y efectivamente hay un tema de imagen que puede afectar a la institución. Por otra parte, si nos sale bien, tenemos puede salir no bien por dos causales. Por errores, ya, como lo hemos visto y como indicó Marcela específicamente respecto a las revisiones que ha hecho la Contraloría, y hay otras que derechamente se puedan determinar algún fraude, ¿ya? Principalmente las auditorías que nosotros hemos visto y que de hecho algunos servicios nos han comunicado para saber cómo poder mejorar, ¿no es cierto?, este tipo de transacciones. Efectivamente, la Contraloría ha hecho hincapié en errores ya de registros, de tratamientos contables, muchas veces, sobre todo en la norma de bienes de uso, ya porque no es fácil, ya no es fácil desde el punto de vista de la norma de resolución 16, y también la ley 1939, que tiene que ver con la administración de los bienes muebles e inmuebles, ya porque muchas veces la gente de finanzas solamente se centra en la resolución 16, solamente área contable, y muchas transacciones también van por el lado, por decirlo de alguna manera, con alguna ley, ¿ya? Entonces, si es por error, nosotros hemos visto que la Contraloría establece, por ejemplo, que la institución en este caso puede establecer un plan para subsanar, ¿no es cierto?, un error, porque un error puede ser un involuntario, puede ser, por ejemplo, por una mala interpretación de una norma, ¿ya? Y eso, efectivamente, volviendo al punto anterior que te comenté respecto al incentivo al retiro, por ejemplo, que la ley 19.882, en su artículo 878, si no mal recuerdo, que establece que en este caso el funcionario tiene que entregar o tiene que comunicar vía formal. Entonces esta institución me decía, no, si cumple la mayoría de edad yo tengo que registrar la provisión. Y hay un problema de interpretación, que no significa que, si bien hay un error, no significa que estemos hablando de fraude. Entonces la Contraloría establece plazos para poder regularizar este tipo de transacciones, y ya, en este caso, si hay fraude, efectivamente ese tipo de situaciones ya pasa al ministerio y ya toma derechamente otra causa o otro camino, por decirlo de alguna manera.
Básicamente eso es lo que podría llegar a suceder. Perfecto. Muchas gracias. Marcelo, ¿qué vas a...? No, está bien lo que dice Raúl. Nada que aportar al respecto. Ya, muchas gracias. Me queda un poco más claro. Siguiendo con las preguntas, ¿ya? Les quería preguntar también, como bueno, Raúl y Marcelo han realizado auditorías bajo NIC CGR, quería saber a su juicio cuáles son las principales dificultades de realizar este tipo de auditorías. Dada la importancia que tienen, ¿qué dificultades pueden mencionarnos ustedes? Mira, Adriana, las principales dificultades son, por ejemplo, la inexistencia de análisis contable. O sea, no para todas las entidades que nosotros hemos auditado, pero sí hay inexistencia o quizá análisis contables que no son de buena calidad, ¿cierto? Así como también la ausencia o también la desactualización de las morales de procedimiento, que eso es súper importante, contar con morales de procedimiento, ¿ya? Y esto para cada uno de los rubros, ¿cierto? Esto sumado a que los funcionarios aún se encuentran en una etapa de aprendizaje de la normativa contable, ¿ya? Lo cual genera siempre errores en la aplicación de los juicios profesionales, ¿cierto? No sé, o los criterios contables que requiere la normativa. Otro tema también que es importante, que aún hay entidades que les dificulta la evaluación de los indicadores de deterioro, ¿ya? De los activos, y la descomponentización de los bienes de uso, ¿cierto? O sea, esto último en todas las entidades, o sea, entidades que no saben de qué manera descomponentizar los bienes de uso. Sean estas entidades de gobierno central, ¿cierto? O también del sector municipal. Ya que no es lo mismo, por ejemplo, descomponentizar un avión de la Fuerza Aérea, ¿cierto? Un buque de la Fuerza Armada o un camión recolector de basura, no sé, de un municipio, ¿ya? Y aún hay entidades que aplican como criterio contable la vida útil indefinida de los activos intangibles, ¿cierto? Y si bien esto está permitido por la normativa, lo que no están haciendo es, no están aplicando el test de deterioro a fin de año, ¿cierto? Que así lo exige. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Aplica la normativa a cierta forma como a medias, ¿te fijas? Entonces, eso es importante que lo efectúen, que lo hagan, ¿ya? Pero como te digo, esos son los principales dificultades que nosotros no hemos encontrado. Análisis contables que no son como deberían ser. Incluso hay muchas entidades hoy en día que están contratando nuestros servicios para que nosotros nos podamos ayudar, ¿cierto? A generar análisis contables, ¿ya? Como realmente tienen que ser, ¿ya? Hoy en día creo que están entregando como un análisis contable un mayor de cuenta. Entonces, un mayor de cuenta no trae la información necesaria para poder ser auditado, ¿ya? Entonces, eso más que nada de mi parte en lo que tenemos nosotros como algunas dificultades que hemos encontrado al momento de hacer la auditoría de estado financiero. Y también hacer un hincapié aquí, un énfasis más que nada en lo que los funcionarios, si bien hay algunos que todavía están entendiendo, ¿cierto?, cómo funciona la normativa, hay algunos que derechamente no saben de qué se trata, ¿ya? Tomando en cuenta de que esta normativa ya partió para la entidad del gobierno central en el año 2016, o sea, ya 2016 al año 2021 ya tenemos aproximadamente unos 5 o 6 años, entonces ya es un poco complejo ya que todavía existan funcionarios o profesionales de contabilidad que no tengan un conocimiento de esta normativa, tomando en cuenta que ya están emitiendo estados financieros con esta norma. Agregar, Adriana, a lo que dice Marcelo en este caso, nosotros también vemos un gran problema, y esto para que lo tenga la gente que nos está escuchando en cuenta, para, por ejemplo, el sector municipal que puede estar haciendo o ya está haciendo convergencia y el organismo de gobierno central que entraron en esta etapa ya de auditoría, derechamente, es en la comunicación entre áreas. Muchas veces nos encontramos como, por ejemplo, que el área de finanzas está haciendo auxiliares, por ejemplo, de activo intangible. Entonces, desde este punto de vista, nosotros siempre compartimos la idea, ¿no es cierto?, de quien controla un tipo de bien, por ejemplo, un activo intangible o las licencias médicas, por ejemplo, sean las áreas que mantienen el control de esta información, ¿ya? ¿Por qué? Muchas veces se están generando, ¿no es cierto?, en este caso, activo intangible generado internamente. Y el área de finanzas, ¿no es cierto?, es quien recibe toda la información que proviene del área de abastecimiento, del área de activo intangible, el área de recursos humanos. Entonces, el área de TI en este caso es la que nosotros siempre decimos, es la mejor opción, en el caso del mejor procedimiento, que lo controla en la misma área de finanzas. ¿Por qué? Porque ellos son los competentes en el área, por ejemplo, de la creación de un activo intangible. ¿Quién te puede indicar, por ejemplo, la cantidad de horas invertidas, las licencias que se ingresan, en qué momento pasamos de una investigación
que de acuerdo a la resolución 16 es un gasto, al desarrollo cuando pasa a ser un activo. Lo mismo sucede con las páginas web. Entonces vemos mucho que en muchas ocasiones nos dicen, no, lo que pasa es que lo vemos nosotros porque el área, por ejemplo, de TI no lo conoce o no lo quiere hacer o no tiene personal, que eso también influye en los análisis que se realizan y que nosotros comentamos anteriormente, y como dice Marcelo, que a los problemas que nos enfrentamos, que muchas veces los análisis no vienen con características correctas para poder determinar si efectivamente es un activo o es un pasivo en ese caso. Y también, como decía Marcelo, a los tratamientos contables que son complejos, como el deterioro de activos de bienes de uso activo intangible, o por ejemplo un deterioro de cuentas por cobrar o bienes financieros, o en este caso, por ejemplo, un cálculo actuarial, cuando uno tiene que calcular, por ejemplo, un beneficio post-empleo. ¿Ya? Y el miedo, en este caso, se lo voy a decir a los participantes, que no le tengan miedo, porque esta norma también te exige, sobre todo el sector municipal, en las políticas contables, exige el juicio profesional. Y muchas veces dicen, no sé si estoy correcto o no sé si estoy haciéndolo bien. Entonces siempre nosotros indicamos, háganlo como ustedes lo entiendan, y ahí, por ejemplo, realicen la consulta a la Contraloría, porque muchas veces, por no tener el conocimiento o por no creer que están bien haciendo la transacción, al final no lo terminan haciendo y, por consiguiente, al momento de una revisión posterior, saltan todas estas debilidades que estamos comentando. Eso, Adriana. Muchas gracias, Raúl y Marcelo. Entonces, me quedo con que para lo principal de la auditoría es la implementación efectiva de la NIC-SP con todos los procesos internos que lleva. Entonces, más adelante ahí les voy a volver a preguntar, pero ya enfocados en las municipalidades para ver bien el proceso de convergencia. Ahora me gustaría preguntarle a Carlos, que trabaja, ¿cierto?, en el sector público, si es que en tu servicio ya están realizando, bueno, me imagino que ya están confeccionando estados financieros bajo la resolución 16, y si es que están haciendo auditorías. ¿Cómo ha sido ese proceso? Hola Adriana, muy buenas tardes a todos. Bueno, siguiendo, digamos, el hilo de la conversación y referente en este caso, a los procedimientos de auditoría externa, básicamente quiero partir un poco desde lo interno. Nosotros como estamento tenemos reglamentariamente revisiones semestrales, en las cuales auditores internos de nuestra organización, básicamente Carabineros de Chile, si bien, y aquí quiero hacer una diferenciación, DIVICAR o Dirección de Bienestar de Carabineros no es lo mismo para efectos de estado financiero, de llevar un estado financiero, que Carabineros. Nosotros somos símil, digamos, somos un organismo más dentro del gobierno central. Entonces tenemos una contabilidad y nuestro estado financiero individual. Sí, pero sí, nosotros llevamos de alguna manera algunas indicaciones del equipo líder de la Dirección de Finanzas de Carabineros, en la cual establece ciertos criterios respecto de algunos tipos de políticas contables. Entonces, nosotros sí tenemos auditoría todo el tiempo. Tenemos auditoría, digamos, por el calendario, y tenemos auditoría por requerimiento, para efectos internos. Ahora, por efectos externos, nosotros siempre estamos bajo la mirada de la Contraloría General de la República. Y básicamente nosotros tuvimos una auditoría muy fuerte, por decirlo así, o muy relevante a nuestro estado financiero y a nuestra forma de llevar nuestro hecho económico en la Dirección de Bienestar en el año 2017. Y fue precisamente cuando nosotros estábamos partiendo con nuestra confección del diagnóstico de nuestra primera etapa, digamos, pre a la implementación de los estados financieros. Ahora, considerando eso, nosotros ya actualmente estamos en una etapa, digamos, en la segunda etapa del proceso de implementación, que ya es la confección de nuestro segundo estado financiero y en este caso, un estado financiero comparativo. Así, considerando eso, nosotros tenemos auditoría tanto internas como externas, y este proceso, considerando lo mismo, si ha sido
o complejo o no, si bien nosotros hicimos un trabajo, a mi juicio, bastante profesional y bastante exhaustivo respecto de todos los temas que nosotros vemos como dirección de estar, que son súper amplios, que aplican casi todas las normas de la resolución 16, eh, nos, nos generó igual un grado de complejidad toda vez que existe aún si bien es cierto, nosotros siendo jerárquicos, existe aún un, no existe una conexión total respecto de todas las áreas de nuestra organización. O sea, como decía Raúl, es súper relevante e importante que tanto las áreas de finanzas, recursos humanos, asesoría jurídica, que es fundamental, abastecimiento, conversen. Entonces, considerando eso mismo, claramente los procesos de auditoría nos desnudan respecto de esta falencia y nos entregan, digamos, eh, digamos, a transparencia, que hay cosas que hay que mejorar. Ahora, hay un tema súper relevante e importante. Los estados financieros por ley de transparencia tienen que estar en la página web de la organización. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros o nuestros estados financieros están constantemente auditados. Y eso hay que considerarlo porque nosotros hoy en día, como instituciones públicas, cualquier institución pública, estamos a la mirada y al juicio de la comunidad. Y cada vez es así. Y cada día que pasa se nos hace más complejo este tema. Sin ir más allá, la Contraloría esta semana recibió más de 40.000 denuncias o solicitudes de requerimientos por revisiones de procesos que ameritan, digamos, procesos administrativos o financieros de todos los organismos y municipalidades a nivel nacional. Entonces, es un proceso complejo, súper complejo, pero lo más complejo es no saber la norma si, digamos, estando auditado, no tener conocimiento de la norma. Muchas gracias, Carlos. Bueno, aprovecho, nos diste bastante. Entonces, mi segunda pregunta, la pregunta que te iba a hacer era, ¿qué recomendaciones les podría dar? Nos mencionaste bastante, no sé si te quedan algunas ahí en el tintero que nos puedas Sí, por decir, supuesto. Sí, por tengo, favor. tengo al menos dos, digamos. Al Ah, menos dos. ya, pero maravilla. Porque yo Sí, creo que esto es muy importante de analizar, porque claro, los chiquillos lo ven desde el punto de vista de revisores, pero tú estás ahí, entonces, claro. adelante. Mira, Adriana, aquí, como dicen, o como dice el dicho, no hay que descubrir la pólvora. A veces no hay que irse tan al extremo de las cosas que uno cree que hay que hacer, sino que hay que irse a lo escrito. Nosotros, bajo la resolución 16, se establece en una norma las políticas contables. Y las políticas contables básicamente es lo que nos obliga a nosotros a decir y a protocolarizar nuestros procedimientos. Entonces, ¿qué es lo que hace comúnmente el ente fiscalizador o el ente que audita? El ente que audita, ¿qué es lo que toma? Toma la norma, toma la ley y toma el procedimiento que tiene la institución. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que tener un procedimiento que esté en base a la norma y en base a la ley respecto de lo que se está auditando. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos eso, o sea, si bien la norma de uso establece, no sé, que hay que contabilizar todo bien que sea mayor a 3 UTM, por ejemplo, algo bien simple. Y resulta que nosotros no tenemos considerado dentro de nuestras políticas contables, nuestro protocolo si va a ser por un bien, va a ser por bienes homogéneos o bienes individuales. Algo súper simple y súper básico respecto de la norma, pero si no está protocolizado o no está dentro de nuestras políticas contables, claramente va a ser objeto de rechazo respecto al auditado, porque no vamos a tener, digamos, claro, o quizás vamos a contabilizar de ambas formas, lo cual no aplica, porque tiene que ser una u otra, ¿ya? Y lo otro, súper relevante, que eso a mi juicio, respecto del conocimiento y de la expertise que he tenido yo y respecto de que obviamente yo como soy ente público, estoy constantemente fiscalizado, yo siempre digo que hay que tener bien revelada la información. O sea, eh,
no basta con saber que tenemos un control administrativo respecto de algunos bienes, sino que hay que tenerla revelada, digamos, en el estado financiero, que en el auxiliar contable se vea exactamente lo que refleja el saldo contable. Entonces, la revelación de los datos y la revelación de la información es fundamental. Y así, la verdad, que uno está más tranquilo, porque al final del día lo importante es tener transparencia respecto respecto de digamos, del manejo de los fondos fiscales y básicamente también para saber qué realmente es lo que tenemos en nuestro estado financiero. Muchas gracias, Carlos. Bueno, para finalizar esta sección de preguntas-respuestas de auditoría, darle las gracias, me quedó mucho más claro, ¿ya? Y creo que todavía estamos, ¿cierto?, en un gran desafío para que estos procesos de convergencia vayan cerrando bien para poder hacer bien las auditorías y obtener todos los beneficios, ¿cierto?, que se podrían prestar desde la lectura de los estados financieros. Así que muchas gracias. Tenemos una consulta de Iván que nos dice si es que, aquí Raúl creo que es para ti, si es que podrías repetir la normativa de los retiros, por favor. Estás muteado, Raúl. Perdón, ahora sí. Voy a dividirlo en dos en relación a ley y normativa, ¿ya? En este caso, la ley es la 19.882, que es básicamente la que establece el incentivo al retiro, ¿ya? Y, bueno, en esta bonificación, ¿no es cierto? En su artículo 7.8 establece, por ejemplo, el hecho de que cuando cumplen 60 o 65 años, sea hombre, en este caso 65, mujer 60, tienen, ¿no es cierto?, un beneficio que es el incentivo al retiro cuando son funcionarios a planta o contrata, ¿ya? Porque esto no es para código del trabajo y honorario, ya sea suma alzada o asimilado a grado. Y existe, ¿no es cierto?, una ley adicional que es la 20.948, ¿ya? Que la diferencia, ¿no es cierto?, es en la base del cálculo, ¿ya? En la primera que acabo de comentar, ¿no es cierto?, se calcula bajo los últimos 36 meses, que son un promedio, y que tiene un tope de 11 años. En cambio, la ley 20.948 establece, ¿no es cierto?, una bonificación adicional, pero, ¿no es cierto?, se calcula por UF, si no me recuerdo, UF o UTM, y de acuerdo al grado. Por ejemplo, si son directores, profesionales, auxiliares, entre otros. Y también teniendo en cuenta el tiempo en relación a si tiene hasta 18 años de laborando o 18 años más. Eso es desde el punto de vista de la ley. Ahora, desde el punto de vista contable, hay un pequeño, pero gran, en este caso, conflicto, porque cuando me he enfrentado a revisar en algunas instituciones este concepto, me dicen, por ejemplo, mira, lo que pasa es que no pasa las 1000 UTM, porque hay una confusión de lectura cuando uno dice provisión, ¿ya? Me imagino que algunos de los participantes, lo más probable es que ya conozcan la normativa y saben que para reconocer una provisión, ¿no es cierto?, tiene que superar las 1000 UTM, ya sea de forma individual o de la misma naturaleza. Entonces, bajo el dictamen 80.932, que le entregó a la SEC, que lo comenté anteriormente, ya en el segundo ítem, porque ese dictamen establece 2 puntos, la provisión por alta dirección pública y en qué minuto yo tengo que reconocer el incentivo al retiro que están también en el estatuto. Y ahí establece y hace mención que el umbral de activación para poder reconocer esa provisión se va a eliminar. O sea, cualquier provisión, por ejemplo, incentivo al retiro, por ejemplo, provisión por vacaciones, ¿ya? O provisión por las obligaciones que se tienen por el personal contratado por alta dirección pública, se deben reconocer independiente del umbral de activación, ¿ya? Eso básicamente. Vale, muchas gracias, Raúl. Ya, no tenemos más preguntas de este tema, así que vamos a seguir con la segunda patita del conversatorio, ¿cierto? Que es la adopción, ¿cierto?, de la NIC-CPR ya en las municipalidades, ¿cierto? Sabemos que esta normativa, ¿cierto?, que se emitió en el 2020, debiese estar, ¿cierto?, ya entrando en vigencia este año, ¿cierto? Entonces, acá hay muchas dudas y de hecho tenemos una duda
anterior, ya que no la quise Ya. leer antes porque estaba más relacionada con las municipalidades. Entonces, nos pregunta Alexandra si es que hay alguna normativa que exija a que las municipalidades tengan análisis contable y por ende profesionales como analistas contables. No sé si alguno de ustedes me puede ayudar con... Perdón, ¿la puedo repetir, Adriana, por favor? Sí. Nos pregunta Alexandra si es que hay alguna normativa que exija que las municipalidades tengan análisis contables y por ende tengan que tener profesionales contratados como analistas contables. Que aquí no es que no nos exijan análisis contables, ¿ya? La idea es que si vamos a generar una contabilidad, concepto con un balance en la cual tengamos saldos contables, esos saldos contables estén soportados con análisis contables, no es que se obligue o no, es como es parte de, ¿ya? Por eso es súper importante que los profesionales que trabajen en el área de finanzas, ¿cierto? De las municipalidades sean en su mayoría profesionales con conocimiento contable para que puedan aportar de cierta forma su experiencia y su conocimiento en la confección del análisis contable, ¿ya? Porque, como te decía delante, ustedes se van, o sea, yo digo ustedes, pero las municipalidades se van a auditar también, se están auditando hoy en día, ¿ya? Y grandes opiniones con salvedades que han salido, o abstenciones de opiniones que han salido de municipalidades, han sido porque no tienen, ¿cierto?, análisis contables de sus cuentas, ¿ya? Basta con ir a ver algunas auditorías que han salido, ¿cierto? Por ejemplo, la auditoría de la Municipalidad de San Bernardo, en la cual el auditor, ¿cierto?, generó una abstención, ¿cierto?, una salvedad, no recuerdo muy bien, en la opinión. ¿Por qué? Porque no tenía una cantidad de análisis contable. Entonces, al no tener análisis contable, no sabemos qué vamos a auditar, qué vamos a revisar. ¿Te fijas? Entonces, no es que una normativa exija que tengan análisis contable, no, sino que es parte de llevar una contabilidad y llevar análisis, saldos contables dentro de los balances. Adriana, sí, no, quiero agregar, es que salen muchas normativas ya, quiero agregar antes de lo que voy a decir porque muchos dictámenes, muchos oficios, efectivamente sí existe una normativa, no es específica, no es como una resolución 16, no es como la resolución número 3, como los procedimientos contables de la 96016 para el organismo de gobierno central, pero sí, no sé, por ejemplo, la persona que preguntó, pero la Contraloría, ¿no es cierto?, emite, ¿no es cierto?, instrucciones para preparación y presentación de estado financiero y adicionalmente emite dos oficios o instrucciones, por decirlo de alguna manera, que son para el cierre de un ejercicio y para la apertura en el momento siguiente. Para el caso del sector municipal está el oficio E59548, ¿ya? Y en su punto 5, entiendo, no, en el punto 7, establece el hecho de realizar análisis, ¿ya? ¿Y por qué? Porque efectivamente hay muchas situaciones, por ejemplo, que no se regularizan a fin de año, ¿ya? Y esto pasa, por ejemplo, con los anticipos. Anticipos de fondo, por ejemplo, que son entregados, muchas veces son gastados, pero no se ejecutan porque no se entregó la rendición, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la Contraloría, en los cierres de ejercicio, por lo menos yo, para ser honesto, hace poco lo vi, viendo y buscando información de otro tipo de servicio, y efectivamente establece la Contraloría el hecho de generar análisis para poder, ¿no es cierto?, establecer de cómo se sustentan los saldos, ¿ya? Y con esto también, antes de entregar y cerrar los estados financieros, ya poder hacer los ajustes pertinentes que tengan que ver, por ejemplo, con transacciones que estén cerradas. Por darte otro ejemplo, cuando tenemos costos de estudio, proyecto y programa, cuando, por ejemplo, ya se entregó la recepción definitiva, y hay que traspasar, por ejemplo, la obra o la infraestructura pública a un bien de uso. Comúnmente sucede que no está el análisis y cuando se pregunta por una construcción, ¿no es cierto?, me dicen, no, esto ya está terminado. ¿Y por qué no lo traspasaste? Ah, lo que pasa es que no tenía el análisis. Por eso es tan fundamental, porque los análisis, ¿no es cierto?, tienen la naturaleza de decir de qué está conformado un saldo, ¿ya? Ahora, a la otra pregunta, por lo que indicaba Marcelo, efectivamente no hay una norma que establezca, por ejemplo, contratar a un profesional con competencias, por decirlo de alguna manera,
pero sí es importantísimo, y aquí quiero ser bien categórico, es importantísimo que la persona que pudieran contratar o la persona que, por ejemplo, esté en el área de finanzas reciba capacitación en esta normativa. Vemos, y con Marcelo, dado que trabajamos juntos, efectivamente vemos mucha deficiencia desde el punto de vista del conocimiento. Y no es algo que lo diga yo, principalmente lo dicen las mismas instituciones donde nosotros hemos estado auditando, haciendo convergencia, haciendo inventarios, por ejemplo, que nos dicen si efectivamente nosotros vemos una merma, por decirlo de alguna manera, de nuestros funcionarios. Y bueno, siempre nosotros compartimos la experiencia desde el punto de vista de capacitarse. A veces somos majaderos, somos medios pesados, pero importante es la capacitación. Eso. De hecho, yo creo que los tres lo han mencionado como un punto muy relevante, es ir conociendo la normativa. Y creo que con eso también está respondiendo una pregunta que nos hace Silvia, que nos dice que qué recomendamos a los municipios pequeños que no tienen profesionales para hacer análisis contable, considerando que muchos solo el DAF es profesional. Mira, es Una sola difícil. palabra, capacitarse. Ya, Raúl, Sí. Ahora, es difícil. Nosotros entendemos esa situación porque, es más, hemos hecho algunos servicios en municipalidades más pequeños, por ejemplo, regularizaciones de bienes de uso, y de hecho integramos algunas capacitaciones, y efectivamente ahí se hace difícil, por ejemplo, decir, no, mira, capacítense si también hay un tema de recursos. Ya está todo el tema también de que las municipalidades han tenido un problema fuerte en los ingresos que tienen directamente, sobre todo con el Fondo Común Municipal. Entonces es complicado decir, no, mira, solamente con una capacitación. Es importante que se capaciten constantemente. Nosotros con Marcelo, a nuestros alumnos, es más, en los diplomados les decimos que independiente que hagan el diplomado, que sigan leyendo, que sigan integrándose. Nos pasa mucho, por ejemplo, que hay gente del sector privado, y de hecho nos pasó junto a Marcelo, que no conocen el presupuesto. Entonces, muchas veces hay transacciones que mueven el presupuesto. De hecho, principalmente se mueve bajo cuentas contables 115 y 215 que ejecutan presupuesto. Entonces, hay mucha aplicación de normas que también conlleva, por ejemplo, un registro, en el caso de la recuperación de licencias médicas, ¿ya? Que es una aplicación de una normativa y que conlleva un registro. Ahí donde nosotros vemos varias falencias. Y como decimos, si no pueden contratar o no hay una persona expertise en ello, importante capacitarse y ante cualquier duda respecto, por ejemplo, a un tratamiento contable. Y voy a dar un consejo, por decirlo de alguna manera, en el caso, por ejemplo, de los terrenos, ya que se usan, por ejemplo, para, ¿cómo se dice, Marcelo? No es botadura la palabra, es... no, es para relleno sanitario. Relleno Cuando se sanitario. utiliza, ¿no es cierto?, para relleno sanitario, todos sabemos que un terreno no se deprecia, ¿ya? Pero cuando se utiliza para un relleno sanitario, sí tiene una vida útil. Y hay muchas municipalidades que tienen relleno sanitario. Entonces, posiblemente si lee la resolución número 3, donde establece que se separa el terreno con la construcción y que no se deprecia, ese terreno lo más probable que no lo deprecie. Entonces, importante que ante dudas respecto a este tipo de transacciones, hagan la pregunta a la Contraloría. Eso también es importante. Muchas veces se quedan con la duda diciendo, no, mira, vamos a tomar este juicio, pero muchas veces mejor que ciertas dudas la pueda responder la Contraloría, como lo hizo, por ejemplo, con la CMF, que era en ese entonces SBS, y que de hecho dio origen al dictamen 4470, donde se plantearon varios temas que quedaban inconclusos en la resolución 16, perdón. Muchas gracias, Raúl. Volví con un pequeño problema con internet, así que muchas gracias. Entonces, ahora les voy a empezar a hacer consultas así específicas de la adopción, ¿cierto?, en las municipalidades de la NIC-SP, especialmente porque de octubre del 2019, el año pasado, hemos tenido bastantes problemas y más ahora con el COVID. Entonces, me gustaría saber si es que la Contraloría dio algún plazo
exención para la aplicación de esta normativa? Mira, Adriana, a la fecha no existen extensiones en la aplicación de la resolución número 3 por temas de COVID, ¿ya? Los plazos que entregó la Contraloría para la aplicación de esta resolución considera desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2023. ¿Ya? En estas fechas deberá realizar cada uno de los municipios sus ajustes, ¿cierto? En las cuentas de activo, pasivo y también de cuentas de patrimonio. Entonces, de acuerdo a esto, se tiene como una errónea creencia que existe un plazo de 3 años para realizar la totalidad de los ajustes, ¿cierto? Entonces es importante mencionar que gran parte de los ajustes deben realizarse durante el año 2021. ¿Ya? Para el año 2022-2023 van a quedar aquellos ajustes complejos, como cuáles, como los bienes nacionales de uso público, ¿cierto? No sé, los activos intangibles que son generados de manera interna, concesiones, ¿cierto? Planes de beneficio de los empleados que son de larga data o largo plazo, ¿ya? Solamente esos van a poder ser realizados en el año 2022 y 2023, pero todos aquellos otros ajustes se tienen que realizar durante el año 2021, ¿ya? Entonces, ¿cuáles ajustes tienen que quedar hechos ahora en el año 2021? Por ejemplo, los bienes de uso muebles y los bienes de uso inmuebles, ¿cierto? Aquí tenemos todo lo que son, por ejemplo, lo que hablaba Raúl, los terrenos de edificaciones, ¿cierto? Las existencias, ¿ya? Que aquí van a tener que cumplir un rol importante todo lo que son las áreas de salud de las municipalidades por el tema de los fármacos, van a tener que registrarse como existencia, ¿cierto? Las provisiones de beneficio de empleados que son de corto plazo, por ejemplo, incentivo al retiro, provisiones de vacaciones, entre otros, ¿cierto? ¿Qué más tenemos acá? Intangibles, que son intangibles que, por ejemplo, pueden ser licencias, ciertos programas, software o páginas web, tienen que estar registrados también durante el año 2021. Y quizá arrendamientos financieros, entre otros, si que acaso existe o no existe. Entonces, los ajustes a realizar durante el año 2021, estos deben ser efectuados en la cuenta 31105, que se llama ajustes de primera adopción. ¿Ya? Esto para poder evitar, ¿cierto?, cualquier distorsión del resultado del ejercicio del año 2021. ¿Ya? Pero respondiendo a tu consulta como tal, no se generó ningún tipo de exención o mayor plazo para poder cumplir con esta exigencia de la normativa de la NIC-SP. Ya, como te digo, año 2021 tiene que quedar hecho por lo menos el 90% de los ajustes. Entonces, eso que les quede súper claro a la gente que viene de las municipalidades, porque yo lo he visto en otras municipalidades que me han dicho, nosotros tenemos 3 años para poder hacer los ajustes, y no es así. Tienen solamente el año 2021. Entonces, regularicen su activo fijo. Si bien hay algunas municipalidades que hicieron ya su inventario en años anteriores, lo más probable es que, como no siguieron con su inventario controlándolo, hoy en día esos inventarios son totalmente desactualizados, por lo tanto, tienen que nuevamente quizás hacer algún tipo de regularización de esos bienes de uso, ¿ya? Entonces, como te digo, Adriana, no hay un mayor plazo para poder hacer esta convergencia. Año 2021, el 90% de los ajustes tienen que estar hechos, y luego el 22-2023 van a tener que utilizarse para los ajustes complejos, que son los 4 grandes ajustes que te mencioné. Perfecto, gracias, Marcelo. Justo Marcelo Bomber nos había hecho una pregunta, así que la aprovechamos de responder. Quedé un poquito asustada con lo que me acabas de decir. Esperemos que sí, no, que la idea es que se asusten, porque tienen que asustarse, si la cosa es así. No, eso es verdad, Adriana. Cuando nadie se asusta, esta cosa después sigue como que tal cual, pero no es así. Entonces después llega la Contraloría y dice, oye, nadie me avisó. Y la Contraloría sí da aviso con esto, saca sus dictámenes, saca en su oficio, ha sacado información en su página, ¿cierto? Ha hecho invitaciones a capacitaciones y learning, pero al final del día como que ciertos encargados de los municipios no toman esto como con el peso que se debe tomar, y al final pasan estas cosas que llegan al último momento haciendo cualquier ajuste, ¿cierto? Ajustes que no corresponden, de males determinados, y al final el balance se presenta en un balance con errores importantes. Adriana. Raúl. Sí, sí. Bueno, básicamente quería agregar a lo que decía Marcelo, la importancia que lo tomen de ahora. Ya probablemente nosotros ya lo estamos viendo, en más. Sí, hay gente del sector municipal que hasta el momento no ha visto algún ajuste. Nosotros ya les decimos que van atrasados. Y nosotros al sector municipal o municipalidades que hemos trabajado en algunos casos, principalmente por inventario o procedimiento, le indicamos que efectivamente esto es importante que lo hagan ahora. ¿Por qué? Adicionando a lo que establecía Marcelo,
no es un cambio solamente de normativa, no es que yo registre, ¿no es cierto?, ahora el incentivo al retiro bajo provisión, o que los convenios, por ejemplo, por FAEP, o un convenio, por ejemplo, del área de salud por IRA o por programas de urgencia rural, ahora lo registre bajo un pasivo hasta que rinda, ¿no es cierto?, y reconozca el ingreso. También cambios de sistema. Ya hay que ver si los sistemas, ¿no es cierto?, nos permiten ciertos registros. Por ejemplo, nos pasa mucho que nos dicen qué sistema ustedes conocen que nos puedan ayudar, por ejemplo, para reconocer el deterioro, porque ni un sistema anterior al 2020 tenía un campo que calcular el deterioro. O, por ejemplo, y muchos de los problemas que existía era el hecho de que la normativa establece la evaluación anual de las vías útiles y los sistemas no te permiten el cambio. ¿Ya? También, y volviendo al tema anterior, respecto a las comunicaciones entre áreas, muchas veces, y aunque no se crea o uno tiende a no creerlo, pero pasa que significa más trabajo. Si eso es así, significa que tú vas a tener que controlar más cosas, ¿no es cierto? Hacer más evaluaciones, y eso significa una carga mayor. Que eso también, efectivamente, hay un problema con los funcionarios porque dicen o no tengo la capacidad o no tengo tiempo. Y eso también uno entiende que el día a día también le absorbe mucho tiempo y por ende lo dejan de lado. Pero es importante que lo vean desde ahora y uno lamenta el hecho de tener que casi como asustarlo, pero de verdad es importante que lo vean desde ya. Porque si no, como dice Marcelo, va a llegar a fin de año, por ejemplo, y van a encontrarse con hacer un estado financiero haciendo ajuste a última hora, haciendo depreciaciones a última hora, amortizaciones, ¿no es cierto? Y es más, y esto, ojo, el estado financiero que conocen va a cuadruplicar su información. Eso sin verlo se los digo. ¿Por qué? Porque eso ya pasó en el organismo de gobierno central. De 10 hojas pasaron a ser 40 hojas por la cantidad de notas que tienen que revelar y que están obligados a revelar. ¿Ya? Entonces es importante que lo empiecen a ver cuál va a ser el impacto desde el punto de vista de los sistemas, desde el punto de vista de las áreas y desde el punto de vista de los estados financieros que se presenten a fin de año. Perfecto, muchas gracias. Bueno, esperemos acá, creo que lo hemos comentado un par de veces, que ahora los alcaldes que están asumiendo, ¿cierto?, también le pongan énfasis en el proceso y en las dificultades que puede tener esto para las municipalidades y que esperemos que cuenten con el apoyo necesario. Y en línea con eso también me gustaría preguntarles cómo ha sido el proceso de convergencia de aquellas municipalidades que voluntariamente han realizado su convergencia con profesionales externos. No sé si aquí me pueden... Sí, Raúl. Perdón, estaba contestando ahí en el chat. Bueno, el proceso en líneas generales va a ser un poco difícil explicarlo desde ya para poder decir si fue efectivo o no, ¿ya? Pero por lo menos nosotros estamos trabajando con algunas municipalidades respecto al tema de la convergencia, ¿ya? Y efectivamente ellos voluntariamente han utilizado personal externo, pero también nos enfrentamos muchas veces, y esto es como un consejo también para la gente del sector municipal, que es importante que cuando soliciten este tipo de servicio, también estén insertos en ello, porque muchas veces sucede que nosotros entramos como, ¿no es cierto?, como asesores externos, ¿ya? Y resulta que hacemos el trabajo, hacemos los ajustes, indicamos lo que tienen que hacer, pero uno se va y la entidad es la que queda, o las personas son las que quedan. Y resulta que como no se integraron en el proceso, ¿ya? Después se les desordena el tiro. Y ejemplo, pero te lo tengo, de hecho lo anoté, los inventarios de bienes de uso. Comúnmente está pasando del organismo de gobierno central que inventarios que se hicieron en 2016, 2015, se están volviendo a contratar. Y esto, por ejemplo, el día de hoy pasó con la Junji. La Junji el año 2015 hizo su inventario y ahora está volviendo a pedir un inventario nuevo. Y eso sucede, ¿por qué? Porque lamentablemente, como digo, el día a día, por ejemplo, las competencias de los profesionales impiden seguir con el ejercicio que uno hace al momento de hacer la convergencia. ¿Ya? Ahora, dicho lo anterior, efectivamente
tienen más apoyo desde este punto de vista una municipalidad que utilice, ¿no es cierto?, profesionales externos que uno que empiece solo. Porque el gran problema, los que van solos, y eso nos pasó en el organismo de gobierno central, que se enfocan solamente en el balance, en los saldos que presentan en balance del año anterior, y a ese balance le hacen ajuste. Por ejemplo, si yo traía, ¿no es cierto?, yo arrastraba saldo en bienes de uso, yo solamente me voy a fijar en esos bienes de uso para poder complementar la norma. Pero dejan muchos conceptos fuera que nacen nuevos bajo esta resolución 16 o resolución número 3. Por ejemplo, la componentización, ya en bienes de uso. Por ejemplo, los activos intangibles generados internamente. Las páginas web. Las páginas web en ninguna parte, ni siquiera en organismos privados las tienen. Y el sector municipal, como el organismo del gobierno central, sí tienen que activar sus páginas web y tienen etapas. Entonces, como las páginas web no se registraron bajo la norma anterior, 6820, y no están registradas y no están controladas, no se revelan ni se contabilizan. Entonces, eso es lo que sucede cuando no tienen personal que tenga experiencia en este tipo de convergencia. Gracias, en ese sentido, a las municipalidades que también nosotros hemos tenido más experiencia desde el punto de vista de su estado financiero junto a Marcelo. Pero es importante que, por lo menos, y volviendo al caso anterior, si no pueden contratar profesionales externos, por lo menos se capaciten en la norma. Ese es un consejo que voy a repetirlo varias ocasiones porque es importante. Gracias, Raúl. Y ahí nos ayudaste a responder la siguiente pregunta que yo les iba a hacer, que cuáles han sido o van a ser las dificultades, las principales dificultades en la implementación. Ya mencionaste bastante, no sé si nos quieres comentar alguna adicional. Yo te voy a comentar alguna, Adriana, o sea, como a ver. grandes rasgos, o sea, las principales dificultades que nosotros hemos visto, y sumando más que nada lo que dice Raúl, ¿cierto? Bueno, es el capital humano y la gestión del conocimiento, o sea, hay un limitado, ¿cierto?, conocimiento por parte de los funcionarios, ya de la parte de la nueva normativa. O sea, ahora bien, también hemos encontrado funcionarios con grandes habilidades y conocimiento en esta norma, muchos de ellos, la verdad que tienen limitados conocimientos, ¿ya? Recién están aprendiendo, ¿cierto? Recién están descubriendo que existe esta normativa, ¿cierto? Entonces, de cierta forma, eso es una de las limitanzas, ¿cierto?, que está pasando con este tema de las convergencias. Entonces, el otro punto también es súper importante, que es como la resistencia al cambio, por cierto, por parte de los funcionarios. Y esto se puede ver ya que al estar frente a la nueva norma surgen nuevas tareas, ¿cierto? Y cambios significativos en los procesos, ¿cierto? Lo que amerita nuevos procedimientos, ¿cierto? Y la descripción de los cargos. Entonces, eso es súper importante. Que hay funcionarios que no quieren, ¿cierto?, generar un cambio interno, por lo tanto, se rehúsan a eso y hace de que este tema, lo que es la convergencia, se trunque un poco, ¿cierto? Otro tema que también es importante, que es súper claro y lo tienen que tener siempre, es la falta de análisis contable por parte de los saldos que están registrados en el balance, ¿cierto? En su lugar solo citen, como decían antes, mayores contables, ¿cierto?, sin mayor información, ¿cierto?, que tienen pequeñas glosas, ¿cierto?, sin considerar, no sé, por los números de las facturas, ¿cierto?, no sé, proveedores, entre otros, ¿cierto? Y este es un punto de vista del auditor. Si no existe el análisis, realmente el saldo no existe. Entonces, eso es súper claro y lo tienen que tomar en cuenta la gente que trabaja en las municipalidades, o sea, trabajar en los análisis contables. Hoy en día, si usted le pide análisis contable de saldos que están registrados en la contabilidad a cualquier funcionario de la municipalidad, la verdad que me gustaría que uno entregara un análisis contable, porque de verdad que no existen análisis contables, solamente hay mayores contables. Ojalá me equivoque, pero dentro de muchas municipalidades que nosotros hemos visto, los análisis contables no están, y si llegan a estar, son muy pobres, ¿ya? Otro punto que también es importante es que es la falta de sistemas que faciliten el control administrativo, ¿cierto?, y financiero de los, por ejemplo, los activos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos los bienes de uso, los muebles e inmuebles, y las existencias, tales como los fármacos, entre otros, que van a tener que controlar las municipalidades. Entonces, hablen ahí con sus proveedores para ver el tema de los sistemas, ¿ya? Porque dentro de los sistemas donde se van a tener que controlar este tipo de bienes. O sea, usted va a tener que controlar los bienes de uso en un sistema, ¿cierto? Va a tener que controlar los fármacos en un sistema en el cual genere el costeo, etcétera. Ya hoy en día, ¿dónde lo están haciendo? Muchas veces en planillas Excel, ¿ya? Otro tema que también es importante es que los municipios están tomando
esta implementación como si fuera solamente un tema contable. Sin embargo, este es un tema institucional que abarca toda la institución, ya que se debe cambiar la metodología de hacer las cosas. Aquí muchas veces dicen, ¿sabes qué? Hay que hacer la convergencia, que se meta solamente la gente de finanzas, 3, 4 personas, y no es así, ¿ya? Aquí se tiene que nombrar a las áreas, ¿cierto? Por ejemplo, recursos humanos. ¿Por qué los recursos humanos va a tener que hacer, como decía Raúl, el cálculo de las provisiones por beneficio del empleado? El área de informática va a tener que ver todo lo relacionado con los activos intangibles, sistemas generados de manera interna, ¿cierto? Las páginas web, verificar algún tipo de erogación capitalizable que se tenga que registrar, ¿cierto? Y bueno, para finalizar aquí, para una buena implementación en NIC-SP es necesario que los municipios cuenten por lo menos con el patrocinio de la alta administración, ya como dijiste tú, Adrián, adelante, ¿cierto? Que la alta administración se involucre en que pueda ayudar en que esto puedan remar para el mismo lugar, ¿cierto? Y obtener buenos resultados. Muchas veces la gente quiere que esto cambie, es la gente, los analistas, ¿cierto? La gente abajo, pero ¿qué pasa con la gente arriba? No aporta con esto, entonces al final del día no resulta, ¿ya? Y otra cosa que también no me gustaría dejar afuera es que confeccionen un buen diagnóstico en IGCP, ¿cierto? Entre esto, ¿de qué se trata? Es cómo lo que tienen registrado hoy en día en las transacciones y cómo exige la normativa que esté registrado. Entonces, al hacer un buen diagnóstico, ustedes van a poder verificar cómo lo hacen hoy día, cómo lo exige la normativa y el plan de acción que tienen que seguir o guiar para poder, ¿cierto?, tener una buena convergencia. Entonces, si ustedes van por cada uno de los rubros, van a poder identificar desde que nos falta un sistema, ¿cierto?, que la depreciación tiene que ser de esta otra forma, ¿cierto?, dejar de hacer corrección monetaria, por ejemplo, entre otros. Entonces, lo importante que ustedes, yo digo ustedes por la parte de las municipalidades, de que hagan un diagnóstico en IGCP antes de hacer la convergencia. ¿Por qué? Porque, como les digo, muchos ya se entiende de que solamente hay que hacer ajuste a los bienes de uso, pero no solamente eso, porque cada municipalidad es un mundo distinto en la cual vamos a tener ajustes de distintas formas, ¿cierto? Y de también a distintos rubros. Entonces, bueno, eso contestando tu consulta, Adriana, no sé si hay alguna consulta al respecto. Yo quiero agregar, Adriana, si es que puedo. Efectivamente, quiero agregar, hay muchos tratamientos administrativos que afectan muchas veces los registros, ¿ya? Y aquí es importante mencionarlo. Por ejemplo, lo que pasa con los GORE cuando entregan los bienes de uso, ¿ya? Hay muchos bienes muebles, por ejemplo, ambulancias, vehículos que entregan los GORE a los municipios. O por ejemplo, en una municipalidad nos pasó que se entregó toda una infraestructura, ¿ya? Al momento hacía el inventario, pero no estaba la resolución exenta. Entonces, había pasado alrededor de 6 meses desde que se terminó la obra, pero no lo podían registrar. Por ende, no se pudo valorizar. Y básicamente fue por una descoordinación, por decirlo de alguna manera, de que efectivamente la resolución exenta no se había solicitado. Ya nosotros muchas veces nos dicen que no tenemos fuente legal para poder decir al GORE o al intendente, mira, genérame esto. Y acá en donde muchas veces, y en el diplomado lo menciono mucho, que muchas normas también conllevan una ley. Por ejemplo, existe la ley 19.175, que en su artículo 70, en la letra E, establece el hecho de que el intendente tiene 90 días para generar, ¿no es cierto?, la resolución exenta para que quien recibe el bien lo pueda registrar. Porque todo esto conlleva un registro contable, un error en el registro contable. Y por ende, sucede que al momento de hacer la auditoría, pueden ser entidades que trabajo yo y Marcelo o la misma Contraloría, en donde le levanten puntos respecto a ciertos bienes que no estén, ¿no es cierto?, levantados. O también está pasando mucho respecto a la desmunicipalización. Me imagino que muchos de los municipios saben, y los que tienen servicios traspasados, los que son corporaciones, que bajo la ley 21.040, ¿no es cierto?, el sector educación se va o se crea, ¿no es cierto?, en los servicios locales de educación pública. Y hay muchos problemas al momento de la entrega de información porque no está la destinación, no está, ¿no es cierto?, la escritura de compraventa y hay que hacer los cambios en los registros del conservador de bienes raíces para que el servicio local lo pueda registrar. Y se han provocado muchos problemas por un hecho económico o en este caso por una transacción administrativa que no se realizó en su minuto. Y nos pasa mucho eso, Adriana, y más que nada aconsejar
que, por ejemplo, si tienen alguna gente que sea del municipio y tenga una corporación, por ejemplo, el haber, ¿no es cierto?, realizado los comodatos que se le entregaron a la corporación, que también nos enfrentamos a esa situación. ¿Por qué? Porque los comodatos no están y tienen que haberse generado contrato en comodato para que la corporación pueda utilizar los bienes que son del municipio. Eso, principalmente. Ya, que sigo estando más asustada aún, yo, ¿ah? Porque veo bastantes dificultades en la implementación, pero esperemos que de verdad, como bien dicen ustedes, que esto sea, este desafío sea tomado a nivel de toda la municipalidad y que no sea solo por cumplir. ¿Ya? Marcelo decía muy bien que las autoridades tienen que estar ahí de acuerdo, y Carlos nos tocó un punto súper importante hace un ratito de que no lo damos por cumplir, que tiene que, el objetivo de la aplicación de estas normativas es ser más transparente, que nos sirva la información. Entonces, a pesar de que veamos que se vea muy complejo, hay que ver siempre como cuál es el objetivo final de esto, cómo nos va a aportar. Entonces, ahora no sé si para asustar más o no, pero ya lo mencionaron en algunos puntos, pero también me gustaría, así como a nivel bien general, nos dijeran cuáles son los rubros más afectados en la convergencia a esta normativa. Adriana, ¿Mm? ¿me permites volver a un punto atrás solamente por un pequeño percance que tú lo acabas de comentar? ¿Por qué, ¿por qué es tan importante lo que tú acabas de comentar? Y de hecho está, ¿no es cierto, Carlos, que le sucedió? Es importante tener, ¿no es cierto?, información, por ejemplo, porque me acuerdo que cuando participé, bueno, era el encargado de hacer la convergencia de la Dirección de Bienestar, sucedió que efectivamente se iba a realizar una inversión de X valor en un bien que estaba en comodato. Eran importantes recursos, ya por un monto importante, y a ese comodato le quedaban 3 años. Y cuando en una clase, ¿no es cierto?, en una capacitación, la directora de esa dependencia dijo, mira, menos mal que teníamos información al respecto, pero de oído, respecto a que estaban, ¿no es cierto?, destinando recursos en un bien que estaba en comodato y que le iba a durar 3 años. Y se iban a perder buenos recursos desde el punto de vista de, ¿no es cierto?, generar un servicio, ¿ya? Entonces, por eso es tan relevante que la información que se revela tiene que llevar cierta información concreta. No es solamente, como dices tú, hacer un análisis para dejar tranquilo al que me venga a revisar, pero que no tenga sustento. Tiene que tener un sustento, porque recuerden, y para los participantes, un estado financiero sirve para transparencia, y sirve también para toma de decisiones. Eso, Adriana, eso quería agregar a lo que acabas de comentar. Muchas gracias, Raúl. Bueno, y ahora, volviendo acá con los rubros más afectados, no sé si nos podrían comentar así brevemente cuáles podrían ser los rubros más afectados y por qué. ¿Marcelo? Bueno, Bueno, parto yo y te dejo agregar al final. No, básicamente son importantes el rubro de bienes de uso, siempre. Siempre el rubro de bienes de uso va a ser importante por su control, por su normativa, porque muchas normas llegan a la norma de bienes de uso y puede sonar un poco raro lo que acabo de decir, pero con pequeño ejemplo. Por ejemplo, cuando yo, ¿no es cierto?, acumulo costos bajo la norma de costos de estudio, proyecto y programa, cuando finalizo la obra, ¿dónde la tengo que transferir? A bienes de uso. Si yo tengo un arrendamiento en leasing o un arrendamiento financiero bajo leasing o un leaseback, ¿no es cierto?, yo registro, ¿no es cierto?, la obligación, pero registro un activo. Y el activo se rige por bien de uso. Las concesiones, exactamente lo mismo. Las destinaciones, exactamente lo mismo. Las donaciones, que son vía transferencia. Cuando hay un ingreso, ya cuando yo registro un ingreso, porque puede ser por recursos o por bienes, ya también se rige por la norma de bien de uso. Entonces tiene muchos canales de adquisición por la cual efectivamente se afecta, ¿ya? En ese sentido está también separar, ¿no es cierto?, como comentó anteriormente Marcelo, respecto, por ejemplo, a un avión, desde el punto de vista del componentizar. ¿Por qué? Porque efectivamente cumple ciertas características un bien mueble como un avión que se tienen que descomponentizar, porque sus partes, ¿no es cierto?, son importantes,
se hacen mantenciones mayores en tiempo distinto al bien principal, ¿ya? Y por ende hay que desagregarlo, cosa que no es fácil, ¿ya? Y también está, que no menos importante, el tema de la asignación de la vía útil, ¿ya? ¿Por qué? Porque actualmente, bajo resolución número 16 y 3, es una tabla referencial, no es una tabla explícita, no es que yo a los bienes muebles y enseres le dé 7 años, yo le puedo dar 4 años bajo una metodología apropiada, ¿ya? Y también, como indicó también Carlos, definir, por ejemplo, si yo voy a utilizar el grupo homogéneo. ¿Por qué? Porque yo puedo, ¿no es cierto?, activar bienes individuales como grupo homogéneo que corresponde cuando yo compro, ¿no es cierto?, 10 bienes y los debo controlar como si fuera uno solo. Pero también conlleva ciertas desventajas. No sé, Marcelo, si quieres seguir. Sí, sí, mira, más que nada también hay otros rubros, bueno, aparte de todo lo que tienen los bienes de uso, ¿cierto? La parte de, van a tener que verificar aquí también las municipalidades, acaso tienen o no tienen bienes de uso muebles que están siendo arrendados a terceros, ¿cierto? O quizás no están siendo utilizados, porque si eso llega a suceder, estamos frente también a lo que se llama la propiedad de inversión, entonces ahí tenemos que hacer una reclasificación de la cuenta, hay que empezar a revisar todo lo que son los bienes que están entregados y están recibidos también en comodato, ¿cierto? Que también es un tema importante que existe mucho en los municipios, sobre todo lo que son la valorización de los bienes inmuebles, o sea, nos ha pasado mucho en otras municipalidades, las cuales nos dicen, mira, ¿sabes qué? Aquí tenemos el avalúo fiscal de tal terreno, ¿cierto? Para poder valorizarlo de acuerdo a lo que dice la normativa, pero al momento de ver el terreno que físicamente está con una edificación, el terreno en el avalúo fiscal está solamente el puro terreno, entonces, ¿qué va a pasar con la edificación? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo registramos? Vamos a tener que hacer una tasación, ¿cierto? Hay que buscar los costos en alguna otra parte. Entonces, son temas que de verdad son transversales a nivel municipal. Lo mismo va a pasar con los activos intangibles, o sea, todas las municipalidades trabajan, ¿cierto? O gran parte de las municipalidades trabajan con páginas web en las cuales cobran ahí la patente comercial, ¿cierto? O también lo que es el permiso de circulación, entonces ahí estamos frente a un activo que van a tener que registrar en su contabilidad y que de acuerdo a la normativa 6820 se no estaba registrado y hoy día hay que registrarlo, ¿cierto? De acuerdo a 6820 solamente se tenía que registrar lo que tiene que ver con los sistemas, pero hoy día tiene que registrar licencias, programas, ¿cierto? Software, entre otros. ¿Qué más tenemos acá también? Lo que decía antes yo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con salud, o sea, la existencia de fármacos tiene que estar, o sea, de verdad que ese es un punto súper importante porque es un gran activo que van a tener que levantar dentro de su balance, lo que son las entidades, ¿cierto?, que tienen que ver con salud. Y hoy en día no sé de qué manera lo están viendo, ¿ya? Porque antes solamente lo controlaban de stock, ahora hay que valorizarlo y registrarlo en la contabilidad. Todo lo que tiene que ver también con provisiones por beneficio del empleado, eso también, lo que decía Raúl, tienen que estar, ¿cierto?, registrados y esos son temas que son, o rubros que son, que se van a ver súper afectados para poder hacer esta convergencia. Entonces, bueno, hay de todo, podemos estar todo lo que resta del día hablando respecto a bienes de uso, activos intangibles, deterioro, ¿cierto? Que hoy en día deterioro, uno lo escucha deterioro y como que se asusta, como que ¿qué hacemos con el deterioro? O sea, ¿de qué manera lo vamos a tomar? Uno dice, oye, ¿han visto ustedes indicadores de deterioro? No, no hemos visto ninguno, pero nómbrame uno. Para ver si acaso tú tienes un checklist por lo menos de deterioro, y la verdad que ni siquiera lo entienden, entonces de verdad que hace mucha falta lo que es entendimiento de la normativa por parte de los funcionarios. Y como insisto, o sea, aquí hay que incluir al DAF, o sea, el DAF tiene que estar metido en esto, director de Administración y Finanzas de cada una de las entidades. Él tiene que tener un conocimiento súper acabado de las normativas. ¿Se fija? O sea, no aquí, me pasó mucho, por ejemplo, en el diplomado que hicimos con ustedes también, Adriana, en el año 2018, que entraba gente que eran analistas contables y ellos le decían, ¿sabes qué? Te vamos a pagar el diplomado, pero tú eres la persona responsable de hacer la convergencia. Entonces no es así. Un analista no es el responsable de hacer una convergencia, porque esto hay que mirarlo de manera transversal. O sea, toda la institución tiene que empezar a pensar de acuerdo a lo que es la normativa, ¿ya? Y como te digo, bienes de uso, activos intangibles, ¿cierto? Deterioro, costo de estudio, proyecto y programa, también es importante, porque muchas veces hay construcciones que se están haciendo por incentivo, por todo lo que es de incentivo de inversión, subtítulo 31, que muchas veces se terminan de construir y nunca se pasan a las cuentas del grupo o subgrupo 141, ¿ya? Por lo tanto, se están utilizando, siguen estando en las cuentas del grupo 161, perdón, no se pasan a las cuentas de bienes de uso, no se están depreciando.
Entonces, eso pasa mucho, y la única forma de identificarlo es haciendo un diagnóstico, y para hacer un diagnóstico es importante tener conocimiento de la normativa, ¿ya? Así que, bueno, es el conocimiento que ustedes pueden obtener, bueno, participando en un diplomado como este. ¿Ah? Muchas gracias, Marcelo. Y aprovechando, perfecto, me parece fenomenal. Y acá recojo lo que decían los chicos también de respecto del diagnóstico. O sea, es lo más importante para que puedan hacer después la implementación. Y para hacer el diagnóstico, como dijo Marcelo, hay que conocer bien la norma, porque si se hace un mal diagnóstico, después la implementación es muy... van a ir tropezando. Así que a darle con eso. Y aprovechando que está acá Carlos, me gustaría, desde tu visión, aquí la pregunta que yo te estaba haciendo era, que te quería hacer era, ¿qué recomendaciones le podrías entregar a las municipalidades? Creo que algo lo dijiste, pero aquí ya más que para el periodo post-implementación, yo creo que aquí vamos a cambiar mi pregunta y va a ser para el periodo de implementación o post-implementación. Ahí tú decides ahí cómo nos puedes Perfecto, Adriana. orientar en Sí, base por a tu supuesto. experiencia. Mira, yo creo que sí, como bien dices, aquí es para implementación y post-implementación. Aquí claramente lo que voy a abocar va enfocado a ambos temas y, y voy a explicar por qué. Y voy a explicar en base a la experiencia. Nosotros, cuando terminamos nuestro primer proceso de convergencia, eh, la que estaba encargada de la dirección de bienestar, la llamaron a retiro. Entonces, cambió el actor, cambió el actor principal. Eso conlleva a un tema bien complejo respecto de las políticas contables, porque las políticas contables, ¿quién las establece? Las establece la dirección, ¿cierto? La establece quien está a cargo de la dirección. Y claramente en alguna institución del gobierno central les pasa mucho esto y a las municipalidades, a todas, a todas. Entonces, ¿eso qué genera? Genera que lamentablemente, las personas que están en el periodo en el cual, digamos, se hace el proceso de convergencia y después que no siguen, generan que existan, digamos, al momento de la revisión y de la auditoría, exista que no, el hilo conductor en algún momento se cortó. Y eso ahí es un proceso que, en definitiva, si bien hubo un trabajo complejo, integral, responsable, profesional respecto a algunas instituciones que se han preocupado de que hacer una buena convergencia, claro, les pasa que al momento de la auditoría, en alguna parte digamos, del tiempo pasado respecto de la auditoría y respecto de la convergencia, generó un quiebre. Y eso ¿qué me lleva a decirles? Me lleva a decirles que es súper relevante y súper importante que la cabeza que esté a cargo, digamos, de la institución o de la municipalidad se involucre inmediatamente se involucre en el proceso de convergencia y el proceso de NIC-SP, inmediatamente. ¿Por qué? Porque aquí hay una cuestión bien importante a veces, y lamentablemente no lo saben, y alguien tiene que decírselo. Nosotros los que trabajamos en finanzas somos los obligados, digamos, profesionalmente y moralmente de hacer ver a quien está a cargo de la institución que cualquier decisión que tomen puede tener un efecto en los estados financieros. Entonces, si esta persona que viene y se hace cargo de la institución, nosotros o ella misma no se preocupa de aprender y de conocer la norma, claramente va a generar que en algún momento se tomó una decisión que no fue comunicada a quien registra los hechos económicos, que son los departamentos de finanzas, y por eso supuestamente son los responsables del cambio normativo, pero no lo son del todo, digamos. Pero en definitiva, si no se involucra o no se involucran todos los actores, básicamente se va a hacer un proceso, digamos, de convergencia errado, débil, y que va a conllevar básicamente que vamos a tener muchas observaciones respecto a la auditoría. Por ende, aquí yo recomiendo una buena capacitación, una muy buena capacitación, pero no, ojo, pero no solo de la parte, no solo de la gente de finanzas, sino que de los actores principales de cada área de la organización. En el caso de nosotros, cuando hicimos la convergencia, tuvimos una reunión con todas las cabezas de todas las áreas. Los pusimos en conocimiento de que si ellos no se involucran, esto no iba a funcionar.
le hicimos ver que si ellos no se colocaban, digamos, a la par con nosotros, claramente la información que iba a llegar o que se iba a revelar no era la realidad que está, digamos, que tenía la institución. Y eso nosotros fue lo que vivimos y por ende claramente no me queda más que decirles que aquí simplemente hay que ir a capacitarse digamos, desde la cabeza hasta toda la gente que interactúa o que trabaja en la parte financiera. Esas son mis recomendaciones pre y post implementación. Sí, para poder cerrar este punto, Adriana, mira, me gustaría ver un ejemplo, porque, bueno, nosotros trabajamos en el año 2015 con la Superintendencia de Valores Seguros, que hoy en día es la hoy día es la Comisión de Mercado Financiero, ex SBS, ¿ya? Y ellos en ese tiempo hicieron su convergencia, en la cual participaba y estaba, bueno, participaba activamente quien era el superintendente en ese momento, y la verdad que fue una convergencia que fue súper buena, porque habían reuniones periódicas, ¿cierto? Se iban viendo avances de manera paulatina, ¿cierto? Eh, la gente se capacitaba, los profesionales son, no sé, súper buenos. O sea, la verdad que hoy en día nosotros también hacemos auditoría de estados financieros con ellos, y la verdad que lo que puedo decir es que presentan sus estados financieros de acuerdo a lo que dice la normativa. Ellos presentan los estados financieros también, como dice el instructivo, o sea, no hay grandes errores, ¿cierto? En los estados financieros. Entonces, si bien ellos perfectamente podrían decir, ¿sabes qué? Nosotros ya presentamos nuestros estados financieros de buena manera, hicimos nuestra convergencia, podríamos perfectamente dejar de capacitarnos y seguir como estamos. Pero no, o sea, ellos se siguen capacitando. Hoy en día, hace unos años atrás, tuvieron una fusión con las BIF, entonces ahora están capacitando también a lo que es la Comisión de Mercado Financiero, programa 02, que se llaman. Entonces, yo creo que son un ejemplo a poder mencionar acá, más que nada para que las entidades puedan entender de que, como les decía antes, la alta administración tiene que estar involucrada en lo que es una convergencia, en lo que es también una auditoría, porque no solamente la convergencia, terminamos la convergencia y después tenemos que seguir tratando de que esto vaya de buena manera. Entonces, esta es una buena institución, ¿cierto? La Comisión de Mercado Financiero, en la cual ellos llevan de buena manera todo lo que es las NIC-SP. Se siguen capacitando, ¿cierto? Siguen haciendo consultas, voluntariamente se auditan, ¿cierto? Para poder ir mejorando cada uno de sus números. Entonces, yo creo que cabe importante destacarlo. Muchas más gracias, Marcelo. Carlos, y creo que es súper importante, ojalá que nuestros asistentes se puedan ir con este chip, ¿cierto? Lo puedan transmitir para que este proceso sea mucho más llevadero y lleguen a un buen resultado. Y como última pregunta aquí para Carlos, lo mencionaste un poquito hace unos minutos, hartos minutos atrás, pero no sé si nos podrías comentar nuevamente si es que tú ves algún beneficio de la utilización de NIC-SP para tu servicio. Bueno, la respuesta es sí, con certeza, ¿ya? La respuesta es sí. Ahora, fundamentemos un poco esa respuesta. Mira, nosotros tuvimos una revisión que, como les comenté, que fue el informe 540, que está publicado en la Contraloría General de la República, entonces ahí cualquiera quiera conocerlo, podría ver claramente todas las falencias, por decirlo así, que teníamos como dirección respecto a nuestro estado financiero. Entonces, uno de los más complejos y uno de los más, digamos, eh, grandes y representativos de nuestro estado financiero fue bienes de uso. Y resulta que en bienes de uso ahí nos pasó algo bien, digamos, bien feo, por decirlo así, que salió el Contralor Nacional a decir que la Dirección de Bienestar de Carabineros se le habían perdido 24.000 millones de pesos. Entonces, para nosotros que trabajábamos en el área de finanzas, y yo particularmente, era como, ¿dónde tengo esos 24.000 millones de pesos? ¿Ya? Lo cual claramente generó bastante controversia. Carabineros no estaba pasando por un buen momento por el famoso fraude. Entonces, claramente esto era como algo más respecto a lo mismo, era como algo tan grande como lo que había sucedido. Y bueno, y básicamente era
no tener reflejado en nuestro estado financiero los bienes de uso. Qué simple, mira qué simple. O sea, nosotros en nuestro estado financiero del año 2018 a nuestro estado financiero año 2019, uno va a ver la activación que tenemos y claramente es de la A a la Z. Entonces, claramente, ¿qué beneficio nos ha traído? De partida, tener reflejado en nuestro estado financiero lo que realmente es la institución, que eso es fundamental. O sea, la norma nace precisamente para generar que la institución demuestre lo que efectivamente tiene, las obligaciones y, digamos, las cuentas por cobrar, etcétera. O sea, que realmente diga lo que en su estado financiero lo que realmente tiene. Entonces, eso obviamente va de la mano con lo que nosotros como institución estamos trabajando constantemente día a día, que es la transparencia. Entonces, eso obviamente a nosotros nos deja desde el punto de vista administrativo y nos da una tranquilidad para con nuestro trabajo y para con la comunidad, que en definitiva es la que está constantemente nosotros revisándonos y está preocupada de hasta del pago del viático del general director porque fue a, no sé, a la Araucanía, cosa que tiene que hacerla constantemente y resulta que ni siquiera es un beneficio el viático no es un beneficio, el viático es un subsidio. Entonces es un subsidio respecto de gastos que eroga el funcionario público y resulta que ahora tenemos que dar hasta explicaciones de cosas tan fundamentales que se pagan por el solo Ministerio de la Ley. Por eso, claramente, el tener la información fidedigna, real, en nuestro estado financiero nos da mayor tranquilidad y mayor transparencia. Gracias, Carlos, ya está más claro y esperemos que de verdad las municipalidades lo tomen así también, que como el gran beneficio que les puede traer la adopción de esta normativa. Bueno, antes de pasar a la fase de publicidad de nuestro diploma, me gustaría, tenemos algunas dudas, así que les quería ver si podemos responder brevemente, porque ya estamos casi en el tiempo, algunas de las dudas que tienen nuestros asistentes. Nos preguntan si arrendamiento va a ser un rubro si es que arrendamiento es un rubro que también será complejo. No sé si Arrendamiento. Yo, Marcelo. Ahora, Sí, mira, principalmente uno de los problemas que más estamos viendo es el registro de los bienes de uso cuando, por ejemplo, se generan transacciones como leaseback, ¿ya? Bueno, leaseback, para ser bien rapidito la definición, es cuando se vende, ¿no es cierto?, un bien inmueble y después este mismo se arrienda con la opción de compra porque la finalidad no es venderlo, sino obtener financiamiento, ¿ya? Y sucede que registran la deuda, pero no registran el activo, ¿ya? Ahora, la norma de arrendamiento tiene dos tipos de arrendamiento, y el arrendamiento operativo y el financiero, ¿ya? Que el financiero básicamente es el reconocimiento de la obligación y el activo, a diferencia del arrendamiento operativo, que efectivamente es solamente la cuota de vengada. ¿Dónde está el detalle? Y aquí es donde se están cayendo muchas instituciones públicas. Hay una nota, que es la nota de arrendamiento, si no mal recuerdo es la 24, establece que las instituciones públicas, y en este caso también municipales, van a tener que revelar cuánto es la obligación que tienen por arrendamiento operativo, también de arrendamiento financiero. Eso significa que van a tener que saber controlar cuántos arrendamientos tienen ya de un periodo a otro para saber diferenciar en cuanto a cuánto es su obligación a un año. Ya significa que si yo al 31 de diciembre de 2021 tengo un contrato que le quedan 8 años, por ejemplo, a su término, bajo un arrendamiento operativo no financiero, ya tengo que revelar cuánto debo al 2022, cuánto debo entre 2023 y 25, si no me recuerdo, porque dice entre 2 y 4 años, y cuánto debo después de 5 años, que en este caso serían desde el año 26 o 27, ¿ya? Y esa información muchas instituciones públicas no la están revelando, y que no deja de ser importante, porque es una obligación que yo tengo, pero desde el punto de vista contable no la registro. Como registro solamente la cuota de vengada, esta obligación de la Contraloría me está diciendo
Sí, está bien, no tiene arrendamiento financiero, bajo, por ejemplo, un leasing o un leaseback, indíqueme cuánto es lo que usted está obligado a pagar, ¿ya? Y también, bien chiquitito, importante, que también nos ha pasado de que bajo la ley 20.128, en su artículo 14, que es la ley de responsabilidad fiscal, todas las instituciones públicas están obligadas a pedir autorización cuando van al Ministerio de Hacienda, en este caso, a cuando van a realizar, por ejemplo, un contrato con opción de compra. Es importante porque con Marcelo lo hemos enfrentado a instituciones que no tenían esta autorización y empiezan, ¿lo contabilizo o no lo contabilizo? Porque estoy incumpliendo la norma legal, ¿ya? Ahí es importante desde ese punto de vista la norma de arrendamiento. Mm. No, y abordar también Raúl, de que, por ejemplo, las municipalidades que van a hacer ahora la convergencia van a tener que revisar, hacer una revisión de los contratos de arrendamiento operativo, porque como decía Raúl, los arrendamientos operativos solamente se registra de manera lineal la cuota pagada, ¿cierto? Sin embargo, un arrendamiento financiero uno tiene que hacer aparecer un lease, un activo, perdón, ¿cierto? Con contraparte un pasivo. Entonces, puede ser de que dentro de los contratos de arrendamiento operativo puedan cumplir características de un arrendamiento financiero. Entonces, si eso llega a suceder, van a tener que registrar un activo y hacer aparecer un pasivo. Entonces, ese es un punto, un tip súper importante, que revisen los contratos de arrendamiento operativo, ¿ya? ¿Y eso dónde lo tienen que hacer? Dentro del diagnóstico, ¿cierto? Para la convergencia en XP. Perfecto. Así es. Esto con los arrendamientos. Bueno, Mauricio nos ha hecho varias preguntas. Vamos a tomar una que dice acá. En cuanto a los bienes de uso, los valores de 1 a 3 UTM, ¿es necesario reflejarla como activo o gasto, toda vez que son valores de menor cuantía? Pero eso Ya. va a depender si acaso tiene el criterio de valorización que tengan. Si acaso tienen un criterio de valorización de bienes homogéneos o bienes individuales, lo cual nosotros siempre hemos propuesto de que lo hagan de acuerdo a los bienes individuales. La normativa es súper clara y dice cualquier bien que tenga un valor de adquisición igual o superior a las 3 UTM va a ser activable, ¿cierto? Cualquier valor que sea inferior a este va a tener que ser registrado como un gasto del ejercicio, ¿ya? Por lo tanto, va a tener que registrarse en cuentas de activos siempre y cuando sea mayor o igual a las 3 UTM. Sin embargo, también dice de que si acaso adoptan el criterio de los bienes homogéneos, ¿cierto? Van a poder registrar valores que individualmente, ¿cierto? Sean inferiores a 3 UTM, sin embargo, que cuando se hacen las compras por grupo homogéneo, esta compra sea superior a las 3 UTM. Por ejemplo, si compramos, no sé, 5 sillas, que cada silla vale 100.000 pesos, individualmente cada una de ellas está inferior a las 3 UTM, pero si se ocupa el criterio del homogéneo, se pueden activar las 5. ¿Ya? Pero hay que tener ojo ahí porque para poder registrar en base al criterio de los bienes homogéneos, tienen que pedir la autorización, ¿cierto? Informar también a la Contraloría General de la República. No es que cualquiera puede ocupar este criterio cuando se le plazca. Adriana, agregar a Mauricio, ¿no es cierto? Ya, agregar a Mauricio que tenga también presente que tenga cuidado con el valor del activo, ¿ya? Porque muchas veces también nos enfrentamos, cuando empezó a aplicarse la resolución 16, solamente se consideraba el valor del activo y no se consideraba, por ejemplo, el flete, no se consideraban gastos de instalación, que comúnmente viene la confusión del hecho Los de que, componentes del costo. claro, los elementos del costo, componentes del costo, como dice Marcelo. ¿Por qué? Porque como se registran bajo su título 22, que son cuentas de gastos patrimoniales, no hacen los ajustes pertinentes para reconocer el activo. Y esto te lo comento básicamente por una situación, dado que una vez compraron tablet y era un monto considerable, estábamos hablando de 1.000 millones, una institución que auditamos. Me decía, mira, me costaron 140.000 pesos. Sí, pero adicionalmente vienen con una tarjetita y esas se compraron aparte. Pero para poder disponer, o sea, que queda disponible para su uso, necesita el chip o la tarjeta. Entonces significa que es parte del activo. Entonces ahí pudo superar el umbral. ¿Ya? Sin ese chip no superaba el umbral. Para que vean lo importante que conlleva el buen registro y considerar, en este caso, los elementos del costo o los componentes del costo al momento de su activación. ¿Ya? Porque no solamente podemos hablar de flete o de instalación, también existe un concepto nuevo como es la desmantelamiento y o rehabilitación de un lugar, por ejemplo, que también se realiza bajo una provisión, que es un concepto nuevo, que es un concepto nuevo igual como el deterioro, que efectivamente conlleva ciertos criterios que no son fáciles de aplicar, pero tener presente que no
derechamente no es solamente el costo de, no sé, una silla, de una mesa, lo que dice la factura. Pueden tener costos asociados que tienen que tener cuidado al momento de su activación o de llevarlo a gasto. Perfecto. Muchas gracias, chiquillos. Tenemos algunas otras dudas de igual específicas, pero por tiempo no las vamos a alcanzar a responder. Así que ahora viene la parte de invitarlos a participar en nuestro diploma. Bueno, ya conocieron a 3 de los profesores que dictan clases. ¿Ya? Nuestros, ¿cierto? Del cuerpo académico tenemos a Marcelo, a Raúl, bueno, Alejandro no nos pudo acompañar hoy día, y a Carlos. Así que por lo menos ya saben que tienen bastante experiencia, y yo debo destacar también que se agradece la buena disposición que tienen para participar en este tipo de eventos que son gratuitos. Así que creo que es súper importante que especialmente las municipalidades sepan a lo que se están enfrentando. Entonces es muy importante este tipo de difusión, así que se los agradezco enormemente. ¿Ya? Las clases de nuestro diploma parten el 7 de septiembre. Tenemos clases los martes y jueves de 18:30 a 21:30. Terminan las clases el 27 de enero. ¿Ya? Van a ser online, en vivo, en una plataforma similar a esta, donde obviamente ahora nosotros estamos en un conversatorio donde solamente nos vemos las caras, ¿cierto? O nos ven a nosotros, pero en las clases es mucho más interactivo porque estaríamos todos acá como nos ven a Raúl, a Marcelo, al capitán, donde nos ven, van a estar todos ahí, y la interacción es mucho más rica en ese sentido, no solo a través del chat. En este sentido, Silvia nos pregunta, 2 preguntas sobre el diploma. Nos dice, ¿está enfocado directamente al sector público o también al sector municipal? Sí, sí, Adriana, sí, de hecho me estaba haciendo la pregunta, Silvia. Es importante mencionar esto, dado que, claro, el diploma está como en ISP, pero desde el año pasado, sabiendo el impacto que tenía el cambio desde la 6820 a la resolución número 3, hicimos un paralelo. Ya cuando, por ejemplo, veíamos bienes de uso, por ejemplo, hacíamos lo hincapié entre las diferencias entre una y otra. Por ejemplo, no sé, efectivamente, en el caso de los ingresos, el organismo de gobierno central no tienen, por ejemplo, del Fondo Común Municipal. Y viceversa. En este caso, los municipios no tienen, por ejemplo, impuestos, ¿ya? O lo mismo sucede, por ejemplo, para los servicios traspasados que reciben, por ejemplo, transferencias del Ministerio de Educación o de los servicios de salud que tienen que ver con condiciones y tengan que rendirse, ¿no? Hacíamos ciertas diferencias, pero recalcábamos que esta norma tiene estas diferencias para el sector municipal y esto para el organismo del gobierno central, considerando además que hay ciertos dictámenes, y esto es importante, ciertos dictámenes que se aplicaron al organismo del gobierno central que son aplicables, en este caso, al sector municipal. Sí. No, y además, imaginar que el año pasado, como dice Raúl, tuvimos alumnos tanto Normal. privados, tuvimos alumnos del sector municipal y también del gobierno central, y la idea fue mencionar la normativa como era, o sea, la resolución número 3 y la resolución número 16. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces decían, oye, están haciendo solamente la resolución 16, ¿y qué pasa con las municipalidades? O sea, de verdad que aquí en este caso no hubo ese problema. Ya hemos visto nosotros los diplomas, los cuales solamente incluso se puede mencionar la NIC-SP internacional, pero no la aterrizan tanto como lo que Ya, es pero nosotros enfoquémonos en lo nuestro. en la resolución 3 y la resolución 16. No, se nos va a nombrar universidades, no es la idea. Es lo nuestro, Pero, ya. pero la idea esa es poder mencionar de que se hace esta especificación, ¿cierto? En la cual mostramos lo que es la resolución 16 como también la 3, ¿ya? Y esto no hace de que sea el doble de clases por cada una de las normas, sino que dentro del mismo horario, ¿cierto? Vamos mencionando cuáles son, ¿cierto? Las diferencias, que de verdad no son tantas las diferencias. O sea, tú sabiendo de la normativa de la resolución 16, perfectamente puedes aprenderte la 3 con algunas que otras variaciones que puede tener. Pero eso, o sea, que se sientan tranquilos que en este diploma se menciona y se abordan las 2 resoluciones.
Perfecto, entonces van a estar las dos, ¿cierto? Y ahí se van a hacer hincapié en las diferencias. Otra consulta que hace Silvia nos dice, ¿es teoría y casos prácticos o solo teoría de la norma? Y aquí... Es teoría y casos prácticos, o sea, hay clases que nosotros hacemos, horas, o varias horas dentro del diploma que es práctica. ¿Ya? Cada una de las clases va a tener sus ejercicios respectivos, ¿cierto? Porque nosotros entendemos que la única forma de entender la norma es con ejercicios prácticos, con casos prácticos, ¿cierto? En los cuales cada uno de los alumnos va a tener que resolver. Hacemos trabajar con grupos de trabajo, ¿cierto? En los cuales la idea es que se puedan ir conformando con gente tanto de municipalidades como también de gente de gobierno central y gente de entidades privadas que quieren aprender la normativa. Pero sí, o sea, se entiende de que la única forma que esto se pueda entender es haciendo casos prácticos, resolviendo ejercicios, ¿cierto? Pero que también la idea es que participen bastante los alumnos con sus consultas, porque la única forma de que se pueda entender la normativa, como les digo, haciendo ejercicio, y lo otro que también que se tenga la participación. Nosotros hacemos participar bastante a los alumnos. Todas las clases, la idea es que participen, ojalá que todos los alumnos, ¿ya? O sea, conmigo, cada una de las clases que yo hago, participan todos, y esa es la idea, ¿ya? Porque es la única forma, como les digo, de que puedan ellos entender. Adriana, agregar solamente a lo que indica Marcelo que utilizamos harto en todas las clases, principalmente ya de la normativa específica, por ejemplo, lo que dice el oficio 96016, que es básicamente los procedimientos contables. ¿Ya? Hablamos mucho del plan de cuenta y yo, en lo personal, tiendo mucho a hablar de subtítulos. ¿Ya? Es más, por esa razón, bueno, tú bien sabes que hace 2 años, si no mal recuerdo, ingresamos, independiente que el presupuesto no tiene directa relación con la resolución 16, a excepción del estado de situación presupuestaria que es a nivel agregado, efectivamente vimos o detectamos, ¿no es cierto?, una debilidad respecto a ciertos alumnos que son en este caso, el sector privado y que no conocen el clasificador presupuestario 854. Entonces, como está alineado cuando se hace un registro contable a la ejecución del presupuesto, agregamos en este caso un módulo o una clase, básicamente un día, para poder conocer este tipo de reglas. ¿Ya? Así que en ese sentido, que se queden tranquilos, porque como dice Marcelo, somos muy preguntones, porque la idea es que aprendan ellos, pues nosotros por lo menos ya sabemos por la experiencia bastante que nos ha tocado. Sí. O sea, hicimos aquí horas que involucramos cómo hacer un diagnóstico, ¿cierto? Involucramos también cómo realizar una convergencia. ¿Ya? Si bien no es, y son bastante horas las que nosotros consideramos para poder efectuar este tipo de actividades, o sea, hacer un diagnóstico por lo menos lo estamos utilizando en 3 clases, hacer una convergencia por lo menos en 4 clases, ¿ya? Y esto siempre es al final del diploma, o un estado financiero, lo mismo, o sea, esto lo hacemos ya al final del diploma cuando se pasó ya todo lo que es el conocimiento de cada una de las normas que involucra, pero práctico sí, y es necesario que sea práctico. Exacto, eso fue uno de los grandes cambios que se han ido implementando a lo largo del diploma para ir haciéndolo más práctico y más productivo. ¿Ya? Y ahí es muy importante lo que se adquirió, la participación también de los estudiantes, del aprendizaje, para que al final quede y lo puedan después llevar a cabo correctamente. No sé si ahora Paula quiere decir algo respecto al diploma. Si nos quiere comentar algo. ¿No? ¿Sí? Bueno, Paula es una de las encargadas de admisión con la que pueden resolver mayores dudas respecto del diploma. Ella les dejó sus contactos. Marcela, no sé si lo puedes colocar de nuevo los contactos igual específicos ahí. Sí, de todas maneras. Para que los puedan tener. Y bueno, a mí no me queda más que agradecer a Marcelo, Raúl, Carlos, yo tengo, de repente le digo Carlos, de repente Capitán, de verdad por la disposición que tienen y por las ganas de transmitir el conocimiento, de que se hagan bien las cosas. Yo creo que eso es muy importante. Así que de verdad se los agradezco. Muchísimas gracias. Espero que podamos realizar algunas otras actividades. Alejandro nos preguntaba por ahí si es que no hay otro diploma antes, ¿se podría hacer algo si es que
nos hacen alguna solicitud formal, ahí podríamos analizarlo y conversarlo. ¿Ya? Así que, bueno, creo que Marcela, con esto nos despedimos. Sí, de todas maneras, bueno, yo quiero agradecer la disposición de, bueno, la profesora Adriana Cabello, Marcelo Fernández, Raúl Cáceres, Carlos Ruiz, por habernos acompañado y, bueno, especialmente a todas las personas que se conectaron y, bueno, y recordarles que a cada uno le haremos llegar a su correo electrónico la grabación de la actividad y también la PPT, o sea, del conversatorio que tuvieron los profesores. Muchas gracias, los dejamos invitados para nuestras futuras actividades y que tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao, gracias, que estén muy bien. Chao. Muchas gracias.